Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad. The powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Aleluya. Oh, bendecimos tu grande nombre. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Nos gozamos que estamos en este primer domingo del año 2020 en la casa de Dios. Si usted nos visita, nos gozamos que usted ha escogido estar con nosotros en este día. Y confiamos que Dios está ministrando su vida y que va a ministrar más aún a través de la palabra que va a recibir. Hoy quiero comenzar hablando sobre el tema una resolución. Cuando digo una resolución, estoy hablando de lo que es más importante en nuestra vida. Estoy hablando de lo que debe ser la prioridad número uno para nosotros como hijos de Dios. Si algo que tenemos nosotros peculiar cuando llega el principio del año, es que por lo general hacemos resoluciones para el año. Y podemos mencionar muchos diferentes tipos de resoluciones. Por ejemplo, hay algunos que hacen resoluciones de aspecto espiritual, donde deciden que van a leer la Biblia más, van a ingresar al Instituto Teológico Bíblico Senda, amén. Van a envolverse en un grupo pequeño de discipulado CREA, o va a servir en algún ministerio. Hay otros que hacen resoluciones de un aspecto financiero, deciden que van a ahorrar más, o deciden que van a comprarse su primera casa, o que van a pagar sus deudas. Hay otros que hacen resoluciones de salud y deciden que van a hacer más ejercicio, que van a perder peso, o que van a dejar algún tipo de vicio que está afectando su salud. Y hay otros que hacen resoluciones familiares, donde deciden que van a pasar más tiempo con su familia, van a trabajar para mejorar su matrimonio, o van a casarse. Otros van a buscar una novia o un novio. Otros van a decidir tener hijos. Cualquiera que sea la resolución, todas estas cosas que yo he mencionado son buenas y sin duda necesarias e importantes. Ahora, hay una que es más importante. De hecho, quiero que medites en esta pregunta. Si Dios se te apareciera y te preguntara, pídeme solamente una cosa para el año 2020, ¿cuál sería tu respuesta? Si Dios te dijera, tengo algo que ofrecerte, quiero bendecirte de alguna manera, pero solo te puedo dar solamente un deseo. Quiero que medites un momento sobre eso. ¿Verdad que a veces se nos hace difícil porque hay muchas cosas buenas que podríamos pedirle a Dios? Pero déjame decirte, hay algo que es más importante que lo que muchas veces nosotros pensamos. Algunos podrían decir, Señor, dame salud. Otros días, Señor, dame riquezas. Otros, dame paz. Dame unión familiar. Dame una novia, un nuevo trabajo. Ahora, esta es la verdad. No siempre recibimos todo lo que queremos. De hecho, hay algunas personas que son ricas, pero no tienen salud. Hay otros que tienen salud, pero viven en extrema pobreza. Hay algunos que tienen un trabajo estable, pero no tienen paz en su vida. Entonces, no siempre podemos tener lo que realmente nosotros deseamos. Ahora, yo quiero hablar de una experiencia, porque quiero traer esto, hacerlo personal. Este pasado año, para ser más específico, el 27 de septiembre de 2019, yo desperté temprano en la mañana y me estaba alistando para llevar a cabo mis funciones. Y recuerdo que tan pronto me senté en la cama para levantarme, le dije al Señor, Señor, dame un día productivo. ¿Habrá algo malo con eso? Por supuesto que no. Eso es una petición buena ante Dios. Señor, dame un día productivo. Pero me ocurrió algo interesante. Es que de esos momentos que Dios te marca, ¿no? Yo escuché la voz del Espíritu que me habló tan fuerte a mi espíritu y me dijo, no me estás pidiendo correctamente.
Yo dije, ¿really? ¿Cómo te puedo pedir mejor? Y escuché la voz del Espíritu que me dijo, cambia tu oración. No me pidas un día productivo. Pídeme un día donde puedas disfrutar de mi presencia. Porque aquí radica el problema, es que queremos ser productivos para Dios, queremos servir a Dios y nos olvidamos de lo más importante, disfrutar la presencia de Dios. ¿De qué te vale ser productivo y no tener comunión con Dios? ¿De qué te vale tener una esposa y no tener intimidad con ella? Lo mismo ocurre con Dios. Si tienes un Dios verdadero y real, Dios desea que tengas comunión con Él. Y a veces andamos, hermanos, como cristianos, sirviendo, ocupados, y eso no es malo. Pero cuando eso toma el lugar de disfrutar de la presencia de Dios, entonces nuestras prioridades no están en el lugar correcto. Hay que hacer cambios. Aquel que disfruta de la presencia de Dios tiene todas las cosas que yo le mencioné anteriormente. Porque Dios, hermano, cuando se manifiesta en la vida de una persona, cuando hay comunión con Dios, hermano, lo mejor está por venir. Por eso que la palabra dice que nos deleitemos así en Jehová y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. O sea, cuando Dios es tu deleite, cuando nada es más importante que Dios, cuando Dios es la prioridad y tú cumples con el primer gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces, hermanos, lo mejor está por venir. Porque por alguna razón Dios dijo, este es el primer gran mandamiento. Porque cuando lo cumplimos, Dios se manifiesta y conocemos a Dios de una manera que no podríamos conocerlo antes. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Yo creo que Dios me estaba diciendo, está pidiendo que te haga productivo y eficiente, pero eso no es lo que debes pedirme. Eso no es lo que tienes que perseguir este día. Pídeme un día donde puedas disfrutar de mi presencia. Y si hay una resolución que debemos tener nosotros, es exactamente esa. Nuestra meta sobre todas las cosas para este año 2020 debería ser, Señor, que yo pueda disfrutar de tu presencia. Ahora, me llamó mucho la atención la frase que me dijo el Espíritu Santo: pídeme un día donde pueda disfrutar mi presencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios omnipresente. O sea, Dios está en todas partes en el mismo tiempo. Sin embargo, el hecho de que Dios sea omnipresente no significa que estamos conscientes de su presencia. Y tampoco significa que podemos sentir la presencia de Dios. Si Dios es omnipresente, entonces ¿por qué no la sentimos? ¿Será que realmente no es omnipresente? Sin duda Dios es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. Pero hay algo diferente, hermano, que no hemos entendido como cristianos. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifestada de Dios. Dios es omnipresente, pero cuando Dios decide manifestar su presencia, todo el mundo se da cuenta. El hecho de que Dios sea omnipresente no significa que la gente está consciente de la presencia de Dios. Pero cuando Dios decide manifestar su presencia, todo el mundo se va a dar cuenta de que Dios es real y que sí, Dios está presente. El salmista David en el Salmo 139, él lo puso de esta manera, versículo 7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. En otras palabras, David estaba diciendo, Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Ahora, la presencia de Dios también puede referirse a una revelación única de Dios a la humanidad. Dios le dijo a Moisés, construye un tabernáculo, porque yo voy a manifestar mi gloria en ese lugar. ¿Sería que Dios no estaba en medio del pueblo de Israel? Por supuesto que sí, porque Dios es omnipresente.
Pero había algo donde Dios había elegido manifestar su gloria en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Eso es la presencia manifestada de Dios. Dios escoge revelarse. Uno de los episodios donde el pueblo de Israel pudo ver la presencia manifestada de Dios por primera vez fue en el monte Sinaí. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 17 y 18 dice: Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo. Escuche por qué. Porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Aquí vemos una manifestación visible de la misma gloria y presencia de Dios. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillo, y todo el monte se sacudía violentamente. En otras palabras, aunque Dios es omnipresente, Dios le dijo a Israel: ¿sabe? Dile al pueblo que se santifique porque voy a manifestarme ante ellos. Dice que estaban cerca del monte, y allí Dios se manifestó como un fuego. Dice que el fuego era tanto que el humo subía como columnas. No solamente había una presencia de Dios, sino dice la palabra que había un temblor violento. Eso es una manifestación de la presencia de Dios. Aunque Dios ya estaba presente porque es omnipresente, Él escogió manifestar su presencia de una manera en la cual tú y yo podemos palpar, entender, ver con nuestros sentidos humanos. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con ellos. Ahora, estoy haciendo la distinción entre lo que es la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios, porque la presencia manifiesta de Dios es el resultado de su interacción abierta e inconfundible con nosotros. Cuando Dios se manifiesta, todo el mundo sabe que se manifiesta. Hay una interacción entre Dios y el hombre, y eso se llama la presencia manifiesta de Dios. Cuando Israel acampó en el Sinaí, Dios había estado con ellos todo el tiempo, pero ese día Él quiso manifestar visiblemente a través del fuego, del humo, del terremoto, su presencia ante el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es que Dios se ha manifestado? De hecho, si usted estudia la Biblia con detenimiento, se va a dar cuenta que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos se ha manifestado a la humanidad. Por ejemplo, en Éxodo 3, versículo 2, Jehová Dios el Padre se manifestó en una llama de fuego a Moisés. Sabemos que allí había un arbusto que ardía y no se consumía. Dice la palabra en Éxodo 3:2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El Dios omnipresente se reveló a Moisés de una manera tangible, como una llama de fuego sobre un arbusto que ardía y no se consumía. De hecho, luego sabemos, hermanos, que lee la historia, que Dios se manifestó al pueblo de Israel como una columna de fuego. Durante la noche, esa columna guiaba al pueblo de Israel por el desierto, y por el día como una columna de nube. Eran manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Ahora, había otra forma en la cual el pueblo de Israel también sabía de que Jehová Dios estaba presente en medio de ellos. Y es porque le conocieron como Jehová Jireh, Jehová su proveedor. Cuando no había nada que comer en el desierto, Dios hizo que cayera maná, un pan celestial, sobre aquel lugar. Día tras día Dios hacía provisión y llovía del cielo maná para el sustento del pueblo de Israel. Eso era una demostración física de que Dios era real. Jesucristo, el Hijo de Dios, o el Verbo, como lo llama la Biblia, se manifestó también a través de la encarnación. En Juan 1, versículo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14:
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria del que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, se manifestó también a través de la encarnación. Tomó naturaleza humana para poder manifestarse ante la humanidad, para poder tener interacción con la humanidad, para que pudieran conocer al Padre y para que Él pudiera revelar la verdad que existía en Él hacia la humanidad. Jesucristo se manifestó de muchas maneras palpables. Así como Dios, el Padre, se manifestó a través de la provisión del maná, envió. Jesucristo también manifestó su gloria y su poder a través de milagros, prodigios y señales. Por ejemplo, Jesús hizo milagros, hizo sanidades, sanó a paralíticos, a leprosos, a ciegos, a sordos, a mudos. Y de manera sobrenatural levantó y resucitó a los muertos. Libertó a los oprimidos, como el endemoniado gadareno, que la palabra dice que tenía como 2000 demonios que lo poseían. ¿Te imaginas eso? Una legión de demonios. Y Dios manifestó su poder, Jesucristo, en su encarnación, trayendo libertad a los oprimidos. También vemos que Jesús hizo una obra donde multiplicó los panes y los peces y alimentó a multitudes, a miles de personas. Eso es una manifestación de Dios palpable a través de los milagros, los prodigios y las señales. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también se manifestó a los creyentes cuando estaban reunidos 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Padre que viniera sobre ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces vemos que cada uno de los miembros de la Trinidad, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han hecho una manifestación de su presencia de alguna manera sobre la faz de la tierra. Ahora, teológicamente entendemos esto, que Dios es omnipotente. Pero ese hecho no puede discernir fácilmente con los sentidos. La gente que hablamos de la omnipresencia de Dios no pueden siempre discernir con sus sentidos humanos de que Dios es omnipresente. Por eso, hermano, es necesario la presencia manifiesta de Dios en medio de nosotros. Una iglesia donde la presencia de Dios no se manifiesta es una iglesia que disfruta de la presencia, de la omnipresencia de Dios, pero no siempre de su presencia manifestada. Y yo creo en mi corazón que como iglesia tenemos que pedirle a Dios de todo corazón que su presencia sea manifiesta en su casa, sea manifiesta con su gloria, con sanidades, con milagros, con prodigios. Que cuando la gente entre por la puerta de este templo puedan saber de que Dios habita en este lugar. Como pasó con Obed-Edom. Obed-Edom, usted puede leer su historia, llevó el arca del pacto a su casa y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Todo el mundo pudo ver una familia próspera y bendecida porque la presencia de Dios se manifestó sobre ellos y fue algo real. ¿Qué siente la gente? ¿Qué percibe la gente cuando lleguen a tu casa? ¿Podrán sentir la presencia manifestada de Dios o simplemente de que Dios es omnipotente o omnipresente, perdón? No sé si me están entendiendo. Hay una diferencia entre la presencia manifestada de Dios y que Dios es omnipresente. Y hay una urgencia, hermano, hoy en día de que Dios se manifieste en su presencia, que lo podamos realmente disfrutar en su presencia en todos los ámbitos, no solamente con su auto-omnipresencia, sino también con la manifestación de su presencia a través de prodigios, señales y milagros. Esta es la realidad. Hay muchos seres humanos, y tristemente tengo que decir algunos cristianos, por no decir muchos cristianos, que en algunas ocasiones sienten que Dios está lejos.
Saben que Dios es omnipresente, pero no lo sienten en su vida. No lo palpan, no lo ven manifestado de manera real en sus vidas. Y para ellos simplemente es como una filosofía, un cuento. Pero Dios no quiere, hermano, que vivamos desprovistos de una relación real. Dios quiere que experimentemos a Dios de manera personal. Por eso fue que Jesús descendió del cielo, para que viéramos la gloria del unigénito del Padre, para que pudiéramos ver de que Dios es real y verdadero, para que el hombre tuviera comunión y contacto con el Dios vivo. It doesn't get more personal than that. God himself coming down to earth and manifesting his glory. That's a personal God. Dios es un Dios personal. Y tú y yo tenemos que experimentar eso. Esos 120 estaban allí. Pero en la vida de ellos también hubo una manifestación de la presencia de Dios. No solamente fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, sino que comenzaron a fluir a través de ellos la manifestación de que Dios habitaba en sus vidas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 6 y 8, la Biblia habla de un hombre cojo de nacimiento. En otras palabras, este hombre estaba postrado en una cama desde que nació. Y después de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, dice que iban a la iglesia a orar. ¿Usted sabe lo que ocurre cuando usted va a la iglesia a orar? Dios está dispuesto a hacer milagros. ¿Será esa la razón por la cual Dios no hace muchos milagros en esta iglesia? Porque muchos no desean ir a la casa de Dios a orar. Eso es asignación para otro día. Pero no podía dejar pasar la oportunidad para mencionarla. Pedro se encuentra y Juan a este hombre que era cojo de nacimiento. Dice la palabra que el hombre lo miró a los ojos y pensó que ellos iban a dar limosna. Pero dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu, le dijo estas palabras en el versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la palabra, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Esto es una manifestación de la presencia de Dios. Mire, es imposible que Dios se manifieste y no hayan cambios en el lugar que entramos. Es imposible que Dios aparezca en algún lugar y la vida de aquellas personas que son tocadas por Dios no sean marcadas o transformadas. Pero por favor, entiende, tú tienes a Dios morando en ti. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar otro consolador. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con ustedes y estará en ustedes. De hecho, esa fue la promesa del Padre para ellos. Era tan importante que no se fueron de Jerusalén hasta que fueron investidos de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hacer obras que solo Dios podía hacer. De hecho, cuando confrontan a Pedro, dicen, ¿quién lo sanó? Pedro dice, no vengan a mí, aunque fue él quien lo sanó. Pero dijo, fue en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, Jesucristo de Nazaret. Por el nombre y por la fe que puso en ese nombre, este hombre anda en medio de ustedes. Por eso, hermano, cuando Dios habita en nosotros, si tenemos esa relación íntima con el Señor, van a haber manifestaciones, y entre ellas prodigios, señales, sanidades. Ahora, algunos argumentan y dicen, pastor, eso era para el tiempo de los apóstoles. Algunos dicen, pastor, eso fue para confirmar el apostolado. Y no hay duda que la Biblia afirma en algunos pasajes bíblicos de que eso es cierto, de que los prodigios, las señales, los milagros afirmaban el apostolado. Pero déjame hablarte de alguien que no era un apóstol. De hecho, era un simple siervo. Era un diácono. Un diácono es una persona que sirve. No era uno de los apóstoles y su nombre es Felipe. La Biblia habla sobre Felipe, dice que fue a predicar a Jesucristo a Samaria. Cuando Felipe está predicando a Jesucristo en Samaria,
no solamente predicó la verdad de Dios, sino que hubieron unas manifestaciones de una vida de una persona que estaba llena del Espíritu. Observe conmigo en Hechos capítulo 8 versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. En otras palabras, mucha gente endemoniada que venían, los traían donde Felipe. Felipe no solamente le hablaba de Jesucristo, sino la palabra dice que hubo una manifestación de poder sobre él, donde él echaba fuera a los demonios, y multitudes de personas afligidas por espíritu eran liberadas. Es una demostración de la presencia de Dios sobre la vida de una persona. Después dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora me llama la atención algo. Es que dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sería que Felipe no sanó otras enfermedades? La Biblia no lo dice, no sabemos. Habla de que muchos fueron liberados, pero menciona específicamente que Felipe tenía un ministerio para sanar paralíticos y cojos. Quiero decir esto porque mientras yo oraba al Señor, me acordaba de una persona, lo que Dios lo usa haciendo, orando por la gente, aquellos que tienen dificultad en sus piernas. Y a veces, hermanos, somos bien ligeros para criticar y juzgar a una persona que tiene la fe suficiente para orar, y parece que solamente ora por lo mismo. Pero aquí da a entender que Felipe, por alguna manera, la palabra resalta el hecho de que Felipe tenía un ministerio que oraba por los paralíticos y los cojos. Aunque no dice que no hubo otras sanidades y milagros, enfatiza esas dos cosas. No creo que hay casualidad. Posiblemente había una unción sobre él para manifestarse de esa manera. A lo mejor esa era la epidemia más grande que había en aquellos tiempos. No lo sabemos. Pero hay que ser bien cuidadosos cuando juzgamos a alguien, cuando está orando por alguien por alguna enfermedad en particular. Yo recuerdo un hombre llamado Frank Damasio. Ha escrito varios libros, un gran siervo del Señor. Él tenía un ministerio donde él oraba por las mujeres estériles y las mujeres eran sanas. Ahora, qué interesante que él estaba orando y Dios sanaba a muchas mujeres, pero su esposa anhelaba tener un hijo y no podía. Y él dice que un día se enojó con Dios. Le dijo, Señor, voy a dejar de orar por las mujeres estériles hasta que no me des un hijo con mi mujer. Y pasó un tiempo y dejó de orar. Dice que el Espíritu Santo trajo una convicción tan grande sobre él que él dijo, no puedo hacer esto. Y le pidió perdón a Dios y retomó lo que Dios le había llamado a hacer. Y siguió orando por las mujeres, y las mujeres estériles quedaban embarazadas. Decidió con su esposa adoptar una niña. Y el día que le entregan a la hija, la esposa le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. El mismo día que recibe a su hija, se da cuenta de que estaba embarazada de su esposo. A veces no podemos explicar cómo Dios hace las cosas. Lo que sí tenemos que tener cuidado es de detener de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios te dio un ministerio específico, mira, no importa quién te critique, en el nombre de Jesucristo, cumple con tu ministerio. No importa a quién no le agrade, a quién no le guste, haz la obra de Dios. Porque a veces Dios derrama una unción de su espíritu sobre alguien para una cosa específica que no derrama sobre otras personas. No te compares con nadie. No estás compitiendo con nadie. Todos tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Dios. Pero el Espíritu Santo tiene dones diversos y distintos. Y va a derramar el don de acuerdo a lo que Él ve que nosotros necesitamos y que podemos ser útiles. Yo a veces veo otros pastores que predican de cierta manera y son jocosos, by the way. Y yo me gusta verlos porque yo no soy jocoso. Y he tratado y no, it doesn't work for me. Más que ahora que se ríen ustedes de mí. Se rieron porque no soy tan jocoso. Ahora, ese pastor que predica de esa manera, yo no lo estoy criticando.
De hecho, yo lo veo y lo escucho porque me gusta. Yo quisiera ser así, pero no soy así. Dios no me creó con ese formato. Dios me dio algo distinto para transmitir un mensaje que es el mismo mensaje que aquel ministra, a lo mejor haciendo chistes de manera más jocosa. Yo veo a veces a Joyce Myers y digo, wow, qué don para poder ministrar con tanta alegría, y te da un cantazo bien fuerte y te hace reír. Usted disculpe que cuando yo le doy un cantazo fuerte no lo hago reír. Pero esto es lo que Dios me dio. Esa es la manera en la cual Dios me construyó. No me hizo mejor o peor que nadie, me hizo único. Pero sabe, lo que yo tengo y lo que tú tienes no es lo importante. O mejor dicho, quiénes somos, es al que tenemos. Y ambos tenemos al mismo Espíritu Santo de Dios morando en nuestro ser. Aleluya. Mi punto es este. Cuando Felipe es lleno del Espíritu, que es un diácono, él hace las mismas obras con la misma unción, con el mismo poder que hacía el apóstol Pedro. Un diácono. ¿Qué podrás hacer tú por el Señor si rinde tu vida al Espíritu Santo? Ahora, cuando hablamos de la presencia manifestada de Dios, aunque usted no lo crea, hay ciertas condiciones para que Dios pueda manifestar su presencia. Usted dirá, pastor, pero es que ya Dios habita en mí. Es cierto. Esa es la omnipresencia de Dios que habita en aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos sellados con el Espíritu. Pero ¿por qué es que algunos cristianos que tienen el Espíritu de Dios, tal y como tú y yo lo tenemos, viven vidas improductivas? Vida que Dios está ahí, pero no oran a Dios, no se dejan usar por Dios, no sirven a Dios. Nunca han visto un milagro, una sanidad, nunca le echaron fuera a un demonio, nunca han ministrado a nadie, nunca se han ganado un alma para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no han buscado la presencia manifestada de Dios. ¿Está manifestando Dios su presencia en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu negocio? Mira, hermano, yo recuerdo una ocasión que yo estaba en mi oficina y aparece esta joven, ya estaba casada, su esposo, un buen amigo mío, y en una conversación, su esposo no servía al Señor, pero ella supuestamente no, por muchos años fue a la iglesia. Y un día hablando conmigo en la oficina me comentaba, dándome testimonio, hablando de su esposo, ella me decía que se sentía como vacía. Y escuche claro, estaba años yendo a una iglesia. De hecho, sirviendo en una iglesia. Y yo le hice una pregunta sencilla, le dije, ¿tú entregaste tu vida a Jesús? ¿Te acuerdas el día que entregaste tu corazón a Jesús? Ella agachó su rostro, comenzó a llorar y me dijo, ¿puedes creer que yo no recuerdo nunca haber entregado mi vida a Cristo? Estaba en la iglesia, servía como voluntario en una iglesia, pero no había dado su vida al Señor. En una oficina, de hecho, en un cubículo, porque estaba abierto, la gente podía escucharnos, yo la llevé a hacer la oración de confesión. ¿A qué voy con esto? Nuestros trabajos. Cuando estamos con Dios y Dios está con nosotros, cada momento, hermano, cada oportunidad es una oportunidad para testificar de Cristo. Para que Dios se pueda manifestar en el lugar de trabajo donde nosotros estamos. Ahora, hay ciertas condiciones o requisitos que son necesarios si queremos ver la presencia manifestada de Dios. No su omnipresencia, sino su presencia manifestada. Uno de los pasajes que mejor ilustra esto está en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y para ponerlo en contexto, este es el rey Asa. Y la Biblia dice que el rey Asa dirigió a su ejército en contra de un ejército etíope que tenía 1,000,000 de guerreros. No sé si usted puede captar eso. 1,000,000 de guerreros venían en contra de Judá. Y el rey Asa dice la palabra que clama a Dios y Dios hace una obra y Dios se manifiesta junto con el pueblo de Israel y destruyen a ese 1,000,000 de personas. Y ellos eran mucho menos, eran una tercera parte de lo que era el otro ejército.
Pero Dios manifestó su presencia y le dio victoria en contra de aquel gran ejército. Ahora, quiero que usted vea, después que ocurre eso, hay un avivamiento. Pero había una preocupación que tenía un profeta de Dios, y era que esa manifestación de Dios fuera pasajera y no duradera. Por lo tanto, Dios levanta a un profeta llamado Azarías, y dice en 2 Crónicas 15, versículos 1 y 2, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, y salió al encuentro de Asa, o sea el rey, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. En otras palabras, eso es un asunto condicional. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Dios acaba de manifestar su gloria frente al pueblo de Israel, venciendo una gran nación. Sus ángeles descendieron, el ejército salió tras ellos y los vencieron. Dios manifestó su gloria, su presencia. Luego levanta a este profeta, el profeta Azarías, para hacer una advertencia: lo que ustedes acaban de ver puede volver a repetirse, pero hay una condición, hay requisitos para que eso se haga una realidad. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. ¿Qué significa si vosotros estuviereis con él? Significa, hermano, si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, si nosotros obedecemos lo que Dios dice que debemos hacer, Dios va a estar con nosotros. Pero pastor, yo pensé que usted dijo que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es omnipresencia. Pero estoy hablando de la presencia manifestada de Dios. Este es el problema, es que muchos cristianos, Dios está con ellos o entre ellos, pero nunca ven la presencia manifestada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos no están con Dios. Si Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieran con él. ¿Cómo estamos con Dios? Cuando amamos a Dios, cuando guardamos su mandamiento, cuando lo hacemos una prioridad. Si vosotros estuvieran con él, y si le buscareis, seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. En otras palabras, cuando dice que Dios nos va a dejar, dice que nada puede separarnos del amor de Dios, dice Pablo. Entonces no es que Dios deja de amarnos, no es que Dios desaparece porque es omnipresente, no puede, él es omnipresente. Pero se refiere a que Dios no va a manifestar su gloria, su poder sobre una vida que no está agradándole a él. ¿Estás agradando a Dios? Dios te creó para que fueras llevar a su gloria, manifestar a su gloria. Pero para eso hay que tener una relación, una comunión con Dios. De hecho, la palabra hebrea para estuvieres y buscares es la misma raíz, es la palabra matzah, que significa su presencia que viene a capacitar y a bendecir. Cuando nosotros estamos con Dios, cuando buscamos a Dios, su presencia desciende para capacitarnos y para bendecirnos. Pero para eso tenemos que estar con Dios, tenemos que buscar a Dios. Mira, hermano, esa debe ser la resolución número 1, lo más importante. Si usted cumple con eso, hermano, Dios va a hacer todo lo demás. Pero primero tenemos que hacer nuestra parte y dejar que la presencia de Dios esté con nosotros. Jesús habló sobre esto de una manera diferente. En Juan 14, versículos 21 al 24, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. ¿Y qué dice luego? Y me manifestaré a él. Pero pastor, yo pensé que Dios iba a estar con nosotros todos los días del fin del mundo. Yo pensé que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todo el tiempo, porque habita en nosotros y estará con nosotros. Pero estamos hablando de algo distinto.
Estamos hablando no solamente de que Dios habita en nosotros, sino de una manifestación de la misma presencia de Dios. Pero ¿para quiénes? El que tiene mis mandamientos y los guarda. No solamente es el que me ama, sino también dice, será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora escucha esta pregunta en versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, Dios está hablando de hacer morada, habitar con nosotros, pero ¿no es cierto que ya Dios habita a través del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cierto? Cierto, para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero estoy hablando de una manifestación distinta. Estoy hablando de algo glorioso que Dios quiere hacer, y es manifestarse de manera poderosa en medio de nosotros. Con este ejemplo voy a terminar. Para que usted pueda entender, hermano, de qué estoy hablando, quiero ir al pasaje de Daniel capítulo 3. Y el versículo 24 y 25. El contexto de esta historia es que han levantado una estatua que representa a Nabucodonosor. Y todo el mundo tiene que inclinarse frente a esa estatua para que puedan realmente adorar a la estatua. Pero allá habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran de Israel, que amaban a Dios con todo su corazón, que se habían comprometido en agradar a Dios en todo momento. Y ellos decidieron calentar un horno y tirarlos en ese horno. Estaba tan caliente el horno que aquellos que lo tiraban se murieron y ellos estaban vivos todavía. Eso es algo glorioso ya. Pero lo que es más glorioso es esto. Versículos 24 y 25 de Daniel capítulo 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y el rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, ya no están atados, 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y después dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahora, hermano, por favor entienda esto. Estos eran hombres que habían entregado, habían hecho lo que decía Juan 14. Habían amado al Padre y el Padre estaba con él. Ellos estaban, dice, estará con vosotros si vosotros estuvieran con él. Dios estaba con estos 3 jóvenes porque ellos estaban con Dios. Ahora, ¿sería que Dios no estaba con ellos? Por supuesto, porque Dios es omnipresente. Pero por favor, Dios está haciendo una manifestación de su presencia visible, aún frente a gente incrédula y pagana, para que ellos supieran de que Dios va a recompensar, Dios va a bendecir a aquellos, hermanos, que agradan al Señor. Estos jóvenes prefirieron morir que traicionar a Dios. Estos jóvenes amaban tanto a Dios, honraban tanto a Dios, que dijeron, Señor, mejor es que nos maten a que nosotros nos inclinemos ante cualquier estatua. Esos son gente que aman a Dios. Dios estaba con ellos, pero ellos estaban con Dios. Ellos levantaban el estándar de Dios, los valores de Dios. Déjame decirte, hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres que vivan como Sadrach, Mesach y Abednego. La sociedad se está levantando en contra de lo que Dios dice y dice, ¿sabes? Inclínate ante este pecado. Inclínate ante este principio. Inclínate ante estas ideas. Pero son ideas que contradicen lo que Dios está enseñando. Si tú estás con Dios, ya Dios está contigo. Ahora, si tú estás con Dios, Dios se va a manifestar como se manifestó en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. No solamente le quitó aquellas vendas, no solamente lo libró del mal de que murieran, sino que se paseaba en medio de ellos, junto con ellos en aquel lugar.
Dios les permitió estar dentro del fuego, pero nada les pasó. Eso es una manifestación gloriosa de Dios. Y yo creo en mi corazón que Dios está tratando de hacer exactamente lo mismo en nosotros. Hay momentos en el que la Biblia dice que tenemos que caminar por fe y no por vista. Hay momentos que no vamos a ver la presencia manifestada de Dios, y para eso hay que caminar por fe. Pero qué hermoso sería si en esta iglesia, si en tu casa, si en tu trabajo, no solamente tuviera la omnipresencia de Dios, sino también la gloria y la presencia de Dios manifestada con obras, prodigios, señales, con milagros. Para eso hay que tener una comunión con Dios. Hay que hacer lo que decía la palabra en Crónicas. No solamente que Dios esté con nosotros, sino que nosotros estemos con Dios. Buscar a Dios, hermano. Por eso venimos. ¿Por qué venimos a la iglesia? No es para hacer un check mark, I'm here. Es para buscar la presencia de Dios. Es para disfrutar la presencia. Es para ser lleno de su espíritu. Es para ser capacitado por su palabra, para que luego salgamos al verdadero campo de misiones. A veces queremos correr hacia Jerusalén, pero hacia Judea, Samaria, lo último de la tierra, pero nos olvidamos de Jerusalén. Manifiesta su gloria aquí, para que Dios pueda llevarte allá. Dáselo fuerte al Señor si Él es digno. Aleluya. La omnipresencia de Dios puede existir sin nuestra conciencia. O sea, Dios es omnipresente y nuestra conciencia puede que no lo sepa. Y mucha gente no es tan consciente de que Dios existe. Pero la presencia de Dios no puede. El punto central de lo que estoy tratando de enseñarles es que la presencia manifiesta de Dios es que nuestra conciencia de Él se despierta. Dios quiere que tu conciencia de la presencia de Dios esté despierta. Y la forma en la cual está despierta es cuando tú puedes ver el mover del Espíritu, la obra de Dios, los milagros, los prodigios, los cambios. Cuando te dejas usar por el Señor, cuando tú haces lo que decía Crónica. De hecho, si me ayudas, regresemos a ese pasaje bíblico. Segunda Crónicas 15, versículo 1 al 2. Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. En otras palabras, Dios no va a manifestar su presencia de manera palpable si nosotros nos apartamos de Dios, si no vivimos en santidad. Aunque Dios siempre estará presente, aunque su amor nunca dejará de ser, habrá muchos que no experimentarán la presencia manifiesta de Dios. Para eso tenemos que cumplir lo que la palabra enseña. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él. En otras palabras, Dios va a manifestar su gloria de manera gloriosa y poderosa sobre aquellos que están comprometidos con el Señor. Podría resumir todo lo que he dicho en las palabras del salmista en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda, o sea, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios, hermano, es donde encontramos la plenitud para nuestra vida. Si estás buscando algo que llene tu vida en este año 2020, lo único que puede realmente llenarla plenamente es la presencia de Dios. El nuevo carro, la nueva casa, puede que te dé un poco de alegría, pero con el tiempo va a ser una carga cuando llegue el bill para pagarlo. Pero qué bueno cuando Dios es lo más importante, lo más valioso. Cuando podemos disfrutar de la presencia de Dios, ahí vamos a encontrar plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Cuántos quieren vivir en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste
no solamente como un Dios omnipresente, sino que haga su presencia manifestar en medio de nosotros. ¿Ese eres tú? Si ese eres tú, ponte de pie conmigo en este día. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Padre eterno, Señor, a hacer resoluciones, pero no resoluciones vanas, sino resoluciones, Padre, como la que hizo Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy, Padre, estamos ante tu presencia entendiendo, Señor, que nuestra resolución más importante es buscar la presencia manifiesta tuya. Es que tú te muevas como un Dios real y poderoso en medio de nosotros. Que la gente pueda sentir tu presencia, palpar tu presencia, ver tus milagros, tus sanidades, tus prodigios, a la medida que nosotros nos entregamos a ti. Que tú nos uses como instrumentos tuyos. Ayúdanos, Padre, a que entendamos que tú estás haciendo y quieres hacer algo real, algo nuevo en nosotros. Un nuevo año, Padre, no significa cosa nueva, a menos que hagamos cosas distintas. Pero para aquellos que cumplimos esto que tu palabra enseña, sabemos, Señor, de que algo nuevo tú vas a hacer. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu presencia sea real en esta casa, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Que tú te manifiestes como un Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero hacer 2 llamados. Número 1, para alguna persona que ha escuchado hablar de Dios, ha escuchado hablar de que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de pecado, pero que nunca ha aceptado ese regalo de parte de Dios. Yo vengo hoy a ofrecerte lo más importante. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie va a la presencia del Padre, nadie gusta de la presencia del Padre si no es a través de Jesús. Para eso tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, creer que Dios lo levantó de los muertos y que vive y está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti. Habrá alguien en medio de nosotros que dice: pastor, yo quiero comenzar un año nuevo con una nueva vida, con un nuevo Señor. Si ese eres tú y quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, te voy a pedir que tú levantes tu mano. Este es el día que Dios ha hecho para bendecirte. La palabra declara que hoy es el día de salvación. Habrá alguien que dice: pastor, yo necesito urgentemente a Jesús en mi vida. Necesito que Dios se lleve mi carga, mis pecados. Quiero comenzar un año nuevo con su presencia. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. Por última vez, Dios te bendiga. Veo una mano que se levanta y me dicen sí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Habrá alguien más que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. La palabra dice que Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguien más que dice: pastor, reconozco que necesito un Salvador, un Señor en mi vida. Si ese eres tú, levanta tu mano y te reconozco en este momento. Esa vida que levantó su mano, si puede pasar por aquí para orar por ella. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Habrá alguien? Sí, dáselo fuerte. Dios es bueno, misericordioso. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Mientras ellos hacen la oración de confesión, yo quiero hacer un segundo llamado. Ya Dios habita en ti. Si has entregado tu vida a Jesús como Señor y lo has aceptado como Señor y Salvador, dice la palabra que habita el Espíritu Santo en ti. Ahora Dios quiere manifestar su gloria, su poder en ti y a través de ti. Yo no sé tú, pero yo a veces he dicho: Señor, estoy cansado de hablar de tu poder
y no ver tu poder. Quiero ver tu poder manifestado. Y esa es mi oración para este año. Dios, manifiesta tu poder en medio de tu pueblo. Si tú estás conmigo y ese es tu sentir, y tú sabes que el año 2019 no fue un año donde a lo mejor Dios se manifestó mucho en tu vida, pero tú quieres que este año 2020 sea un año distinto, un año productivo, un año donde tú puedes alcanzar el máximo por el cual Dios te creó. Tú necesitas pedirle a Dios que Dios derrame su presencia manifiesta en ti y alrededor de ti. Tú tienes que hacer lo que la palabra indica en el libro de Crónicas. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y le buscareis. Necesitas buscar a Dios. Necesitas hacer un pacto, un compromiso con Dios real para que Dios pueda manifestar su gloria sobre ti. Si ese eres tú y tú anhelas eso, yo te invito a que tú pases a este altar y venga ante la presencia del Señor y diga: Padre, lléname con tu presencia, hago un pacto contigo, quiero que tú manifiestes tu gloria, Señor, en mi vida y a través de mí. El altar está abierto para aquellos que lo creen, para aquellos que lo anhelan de corazón. Mientras adoramos al Señor, usted venga ante la presencia de Dios y haga ese pacto con el Señor, y va a ver que este año 2020 será un año glorioso, donde Dios se manifestará en su vida de una manera real. Anhelo conocerte más y vivir en santidad, en intimidad. Quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu palabra que restaura y transforma, también puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.